En 1647, un grupo de brujas confesó bajo juramento en Baviera que sus trabajos de magia negra, efectivos contra cualquiera, rebotaban inútilmente al chocar con los muros de la abadía de Metten. En este video vamos a dejar de lado la devoción para analizar la ingeniería oculta de la medalla de San Benito, no como un adorno, sino como una herramienta de defensa. Veremos cómo blindar tu hogar, cómo aplicar la novena de fuego para revocar daños y por qué es utilizada incluso en los altares de brujería. Existe un fenómeno muy específico donde el metal de la medalla estalla partiéndose en dos mitades perfectas sin causa física aparente. Ese quiebre es la prueba de que acabas de salvarte de un ataque mortal. ¿Por qué un código de exorcismo medieval sigue desactivando brujería moderna con la misma eficacia hoy en día? Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. En 1647, en un tribunal de Baviera, durante los interrogatorios de un juicio de brujería, las mujeres acusadas realizaron una confesión que desconcertó a los inquisidores. Ellas admitieron abiertamente sus prácticas, pero señalaron un hecho crucial. Sus hechizos y trabajos maléficos funcionaban contra cualquier objetivo en la región, excepto contra uno. Había un lugar impenetrable para sus artes oscuras, un sitio donde la energía negativa rebotaba como si chocara contra un muro invisible. Ese lugar era la abadía de Metten. Según el testimonio jurado de las acusadas, el monasterio estaba protegido por lo que ellas llamaban el signo de la Santa Cruz, una fuerza que anulaba su poder. La investigación de las autoridades no halló reliquias sagradas ni guardias, sino una serie de siglas pintadas en las paredes del claustro. VRSNSMV. Nadie conocía su significado. No fue hasta que revisaron la biblioteca monástica y encontraron un manuscrito iluminado datado en 1415 que descubrió la clave. Esas letras eran el acrónimo de una fórmula latina de exorcismo. Vade retro Satana, el signo de San Benito. Ese momento es una de las pruebas más directas del tipo de fuerza que acompañó al santo. Pero ¿de dónde surge esa autoridad capaz de quebrar venenos, ordenar espíritus o sellar casas enteras? ¿Qué ocurre realmente cuando una medalla se ennegrece o estalla? ¿Cómo es posible que un mismo símbolo funcione en un altar católico y en una nganga caribeña sin perder su esencia? En este video vamos a adentrarnos en la historia de San Benito desde un lado más humano. Vamos a verlo como un hombre real, enfrentando silencios densos, tentaciones que casi lo quiebran y decisiones que cualquiera de nosotros habría dudado en tomar. Su camino empieza con el ermitaño y el mago, donde entenderemos cómo un joven romano, lleno de dudas y cansado del ruido del mundo, termina aislado en una cueva buscando sentido mientras algo profundo comienza a despertarse dentro de él. Después, nos moveremos hacia sus episodios más potentes y desconcertantes en hazañas de alta magia, explicándolos de forma sencilla. La copa envenenada que estalló sola, el cuervo que obedecía órdenes invisibles, el discípulo que caminó sobre el agua sin darse cuenta. Veremos cómo estos momentos no solo sorprendieron a su época, sino que construyeron su reputación hasta llegar al punto más inquietante: el terror de las brujas, donde sus propios adversarios confesaron no poder atravesar un símbolo suyo. A partir de ahí entenderemos el origen de la medalla, que explicaremos a fondo en la medalla como grimorio de bolsillo, un objeto pequeño que actúa como escudo, espejo y barrera energética.
También exploraremos cómo funciona el poder que respalda esa medalla en la egregora y su carga energética, una fuerza colectiva que se ha fortalecido durante siglos. Luego entraremos a la práctica cotidiana con arquitectura de defensa, donde hablaremos de cómo usar la medalla para proteger un hogar, un dormitorio o incluso un vehículo. Más adelante pasaremos a la acción directa en rituales activos de revocación y el agua de Benito, donde veremos cómo se limpian ambientes pesados y se envía de vuelta lo que nunca debió llegar. Y para no quedarnos solo en lo luminoso, exploraremos su presencia en caminos espirituales mucho más intensos en sincretismo y adaptabilidad, donde la figura de Benito aparece incluso en altares oscuros y prácticas afrocaribeñas. Finalmente, hablaremos con honestidad sobre lo que muchos no cuentan en peligros y efectos rebote, desde esos primeros días tensos cuando la energía empieza a mover lo que estaba estancado, hasta la obsesión espiritual que puede aparecer si no se usa esta herramienta con equilibrio. Todo lo que veremos será claro, humano y directo, pero conservando ese toque de misterio que acompaña a las fuerzas antiguas que todavía siguen vivas. Aquí empieza el recorrido. El ermitaño y el mago, la dualidad del santo. Para quien observa desde fuera, la vida de un santo suele parecer una sucesión ininterrumpida de bondad y actos piadosos. Se nos vende la imagen de seres que nacieron levitando, ajenos a las luchas de la carne y el espíritu. Sin embargo, para quienes investigan las mecánicas de lo oculto, la biografía de San Benito de Nursia se lee de una manera muy distinta. Lo que vemos aquí es el recorrido técnico de un iniciado de alto nivel construyendo su autoridad. En el mundo de la magia operativa, el poder no se regala ni cae del cielo por casualidad. Benito no nació siendo un maestro, sino que se forjó atravesando un proceso que la antropología identifica claramente como una iniciación chamánica. Esta tensión entre el ermitaño que se retira para acumular fuerza y el mago que regresa para transformar la realidad es el motor de su leyenda. La historia comienza en Roma, aproximadamente entre los años 495 y 500 de nuestra era, en el esqueleto de un imperio decadente. Benito era un joven noble enviado a estudiar retórica y derecho, pero encontró una sociedad moralmente agotada. Aquí sucede el primer acto necesario para cualquier operador: el rechazo consciente de las condiciones impuestas por el entorno. El iniciado debe romper con lo establecido si esto no sirve a su propósito superior de obtener gnosis, conocimiento directo de lo divino. Benito abandonó sus estudios y la herencia familiar, llevándose consigo a su nodriza Cirila, lo que indica que aún mantenía un ancla emocional con su vida anterior. Fue durante este viaje, en la localidad de Áfil, donde se manifestó el primer fenómeno de capacidad latente. Su nodriza pidió prestada una criba de barro para limpiar trigo, y por un descuido, la dejó caer partiéndola en dos. Al ver la angustia de la mujer, Benito tomó los fragmentos y entró en un estado de oración profunda y focalizada. Cuando se levantó, la bandeja estaba intacta, sin una sola grieta visible para los testigos. El Papa San Gregorio Magno relata que el objeto fue colgado en la iglesia local como testimonio del suceso. Desde la perspectiva de la brujería, esto es la manifestación de la intención focalizada sobre la materia. Es similar a usar una lupa para concentrar los rayos del sol en un punto hasta lograr fuego. Benito condensó tal cantidad de energía emocional que la realidad física respondió reordenándose ante su voluntad. Sin embargo, este milagro trajo consigo la fama, y el ruido social es el enemigo natural de la acumulación de poder. Benito tomó la decisión radical de huir hacia el silencio absoluto en Subiaco, a unos 60 kilómetros de Roma. Allí encontró al monje romano, quien le entregó el hábito y le señaló una cueva en un acantilado casi inaccesible. En ese lugar, conocido hoy como el Sacro Especo,
pasó 3 años de aislamiento sensorial total. En tradiciones antiguas, el aislamiento es la herramienta para matar al yo social y abrir la visión de los planos sutiles. Al privarse de estímulos externos, la mente se ve forzada a mirar hacia adentro y percibir realidades ocultas. Durante ese encierro, su único vínculo con la tierra era una cuerda por la que Romano le bajaba pan. El monje ataba una pequeña campana a la cuerda para avisar que la comida había llegado a la cueva. Aquí surge una anécdota que ilustra la naturaleza del conflicto espiritual. La fuerza adversaria rompió la campana con una piedra. Para un investigador esotérico, esto se clasifica como un ataque psíquico dirigido a la línea de suministro. El enemigo no atacó el cuerpo de Benito, sino su conexión auditiva, buscando quebrar su mente mediante el miedo y la incomunicación. El silencio es la primera arma de defensa del practicante, pero también su campo de batalla más duro. Ninguna iniciación está completa sin enfrentar a la propia sombra, esos impulsos oscuros que todos llevamos dentro. La leyenda narra que un mirlo negro comenzó a revolotear insistentemente frente a su cara, tan cerca que casi podía tocarlo. Benito hizo la señal de la cruz y el ave desapareció, pero inmediatamente le sobrevino una tentación carnal brutal. La imagen de una mujer que había visto en Roma inundó su mente con tal fuerza que consideró abandonar su misión. Benito no se quedó rezando pasivamente, sino que actuó con magia física y contundente. Se desnudó y se arrojó sobre un matorral de espinas y ortigas, revolcándose hasta que la piel se rompió. La escena es visceral. La sangre caliente sustituye al fuego del deseo y el dolor agudo rompe el trance hipnótico de la lujuria. Esto no fue odio al cuerpo, sino una transmutación alquímica de la energía sexual. La energía sexual es combustible creativo puro, y Benito usó el dolor como un interruptor para redirigir esa corriente hacia la voluntad. Es importante notar que estas prácticas extremas de mortificación corresponden a un contexto histórico específico y conllevan riesgos físicos severos que no deben replicarse sin guía. Él usó el impacto físico para convertir el deseo desbordado en una voluntad de acero templado. Finalmente, el ermitaño completa su ciclo y se transforma en el arquitecto de una nueva realidad. Hacia el año 529, Benito deja Subiaco y se dirige estratégicamente a Monte Cassino. La cima de esa montaña era un nodo de poder activo donde funcionaba un templo a Apolo y un altar a Júpiter. Los campesinos de la zona aún realizaban ofrendas en los bosques sagrados adyacentes. Benito no buscó un terreno baldío para esconderse. Buscó un centro de poder ocupado para conquistarlo. Al llegar derribó el ídolo de Apolo, destruyó el altar y taló el bosque sagrado. En términos mágicos, esto se denomina sustitución de egregora, el reemplazo de una forma de pensamiento colectivo por otra. Donde reinaba la antigua profecía solar, instauró el oratorio de San Martín y sobre el altar de Júpiter, el de San Juan Bautista. No destruyó la energía inherente del lugar, sino que la reconfiguró bajo un nuevo orden espiritual. Estableció así el cuartel general desde el cual su protección irradiaría al mundo occidental. Esto demuestra que quien entra en la cueva como un fugitivo puede salir como un conquistador de realidades. Hazañas de alta magia, milagros como transmutación. Cuando la gente común escucha la palabra milagro, suele imaginar una intervención divina caprichosa que rompe las reglas de la naturaleza, como si fuera un cuento de hadas. Sin embargo, desde una perspectiva de brujería operativa, lo que observamos en la vida de San Benito no son violaciones de la ley natural, sino aplicaciones maestras de leyes superiores que la mayoría desconoce. Para el investigador, un milagro es simplemente un acto de alta magia, la capacidad de modificar el entorno mediante la voluntad, ejecutado con tal perfección técnica que parece imposible para el no iniciado. Si analizamos con frialdad el libro segundo de los diálogos del Papa San Gregorio Magno, escrito hacia el año 593, encontramos que Benito no se limitaba a rezar pasivamente, transmutaba la materia y doblaba la realidad física. Vamos a diseccionar estos eventos como casos de estudio sobre control energético y alquimia espiritual. El primer gran caso de transmutación ocurrió en la abadía de Vicovaro.
donde unos monjes rebeldes intentaron asesinarlo ofreciéndole una jarra de vino envenenado. Según el registro, cuando Benito hizo la señal de la cruz para bendecir la bebida, la vasija de cristal estalló en 1000 pedazos como si hubiese sido golpeada por una piedra invisible. Para el mago, la explicación reside en la incompatibilidad vibratoria. El veneno es una sustancia cargada con una densa intención de muerte, mientras que la bendición de un adepto es una inyección de orden absoluto. Es similar al choque térmico que ocurre al verter agua hirviendo en un vaso helado. El recipiente físico no pudo contener el conflicto entre la muerte líquida y la vida proyectada por el santo. Benito, entendiendo la mecánica del suceso, simplemente se marchó, sabiendo que su energía personal no podía coexistir con la suciedad espiritual de aquel lugar. La maestría de Benito se extendía al control sobre el reino animal, utilizando lo que en brujería llamamos familiares para tareas de limpieza. Esto se evidencia cuando el sacerdote Florencio, carcomido por la envidia, le envió una eulogia, un pan bendito, envenenada. Benito, utilizando su segunda visión, detectó la muerte en el objeto sin necesidad de probarlo y convocó a un cuervo que solía alimentarse de su mano. La escena es reveladora. El santo ordenó a la bestia en nombre de Jesucristo que tomara el pan y lo arrojara donde nadie pudiera encontrarlo. El cuervo graznaba con el pico abierto y revoloteaba alrededor del pan mostrando terror, percibiendo la toxicidad espiritual como si fuera un olor nauseabundo. Pero la autoridad del mago se impuso hasta que el animal obedeció. Esto constituye un ritual de destierro físico utilizando un agente biológico para sacar el mal del territorio propio. Quizás el caso más impresionante de dominio elemental es el milagro de caminar sobre las aguas, un evento que ilustra la transmisión de poder a distancia. Cuando el joven Plácido cayó al lago y fue arrastrado por la corriente, Benito percibió el peligro remotamente desde su celda y ordenó a su discípulo Mauro que lo salvara. Mauro corrió sobre la superficie del agua como si fuera tierra firme. Sacó a Plácido y solo al pisar la orilla entró en shock al darse cuenta de lo que había hecho. La clave técnica aquí la dio la víctima. Plácido afirmó ver sobre su cabeza la melota, la capucha, de Benito, no el rostro de Mauro. En alta magia, esto se explica como una proyección de la voluntad. La energía del maestro era tan potente que utilizó el cuerpo físico del discípulo como un vehículo para dominar el elemento agua, demostrando que la conexión jerárquica permite que la fuerza fluya a través de los cuerpos sin resistencia. No podemos ignorar tampoco su capacidad para la restauración biológica, o lo que religiosamente se llama resurrección, que es básicamente la reversión de la entropía, la tendencia natural al caos y la degradación en el cuerpo humano. Durante la construcción del monasterio de Montecassino, un muro enorme se derrumbó, aplastando a un joven monje que trabajaba allí. Benito había predicho este accidente, advirtiendo que el maligno estaba rondando la obra para detenerla. El cuerpo del muchacho fue recuperado destrozado con los huesos triturados, prácticamente una bolsa de carne sin vida. Benito no llamó a un médico, ordenó que llevaran el cadáver a su celda y lo colocaran sobre su propia estera de oración. Cerró la puerta y se concentró con tal intensidad que, según los testigos que escuchaban desde fuera, su cuerpo parecía inflarse con el esfuerzo del aliento vital. Al poco tiempo devolvió al muchacho sano y salvo, con los huesos soldados y caminando, directamente a seguir trabajando. Esto nos enseña una lección vital para cualquier brujo. El operador competente no acepta la mala suerte ni los accidentes fatales cuando interfieren con su gran obra. La realidad es maleable si se tiene la suficiente carga energética para reescribir un evento traumático y revertir el daño inmediato, como quien endereza un alambre torcido con la fuerza de sus manos. Finalmente, debemos abordar su capacidad de mentalismo y telepatía, probada históricamente en el año 546 con el rey godo Totila. Este rey bárbaro, habiendo oído de los poderes proféticos de Benito, quiso probar si eran reales o si era un charlatán más. Envió a su escudero, un hombre llamado Rigo, vestido con las ropas reales de púrpura y acompañado por toda la guardia de honor, para engañar al santo haciéndole creer que era el monarca. Benito, que estaba sentado a la puerta del monasterio, ni siquiera se levantó para saludar.
Apenas vio a la comitiva a lo lejos, gritó con voz potente: «Hijo mío, quítate eso que llevas, que no es tuyo». El escudero cayó al suelo aterrorizado, porque nadie le había avisado a Benito del engaño. Cuando el verdadero rey Totila se acercó más tarde, temblando de respeto, Benito no solo leyó su presente, sino su futuro lejano. Le profetizó que entraría en Roma, cruzaría el mar y moriría exactamente a los 10 años de reinado. Todo se cumplió con precisión matemática. Esto demuestra que la verdadera magia no es solo mover objetos, es la capacidad de ver la verdad desnuda detrás de las máscaras sociales. Para el brujo, la mentira es una nota discordante en una melodía perfecta que se detecta al instante. Ante una mente clara y entrenada como la de Benito, el engaño es imposible. Estas hazañas confirman que la medalla que portamos no es un simple recordatorio de fe, sino el sello de un hombre que dominó los 4 elementos y la vida misma. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. El terror de las brujas. La validación del enemigo. En el terreno de la alta magia y la brujería operativa existe una regla de oro que muy pocos se atreven a poner sobre la mesa. La verdadera medida del poder de un amuleto no la da quien lo venera con devoción, sino quien lo teme desde la trinchera opuesta. Es fácil que la Iglesia hable maravillas de sus santos, pues eso forma parte de su estructura teológica. Pero cuando el adversario declarado, aquel que opera desde la orilla de la oscuridad, admite que no puede cruzar una línea, el investigador presta verdadera atención. Por eso San Benito de Nursia ostenta un título que va mucho más allá del diplomático patrono de Europa. En los grimorios antiguos, libros de conocimiento mágico, se le conocía como Terror Strigae, que traducido del latín significa literalmente el terror de las brujas. No estamos ante un apodo poético, sino ante un título técnico ganado en el campo de batalla y validado por una confesión judicial histórica. Para entender la magnitud real de esto, debemos viajar al año 1647 a la localidad de Natternberg, en la región de Baviera. Estamos en una época donde la caza de brujas era un procedimiento legal brutal y sistemático. Varias mujeres fueron arrestadas bajo cargos de hechicería grave, acusadas de manipular el clima y dañar las cosechas. Durante los interrogatorios, lo habitual era confesar pactos genéricos para acabar con el sufrimiento. Pero en este juicio ocurrió una anomalía estadística que alertó a los jueces. Las brujas de Natternberg, con una frialdad técnica sorprendente, declararon bajo juramento que sus proyecciones energéticas tenían una tasa de éxito casi total en la región, excepto en un solo punto geográfico, la abadía de Metten. Imaginen la escena en la corte bávara. Los inquisidores esperaban relatos de aquelarres y se encontraron con un informe de fallo operativo. Las mujeres confesaron que cada vez que intentaban lanzar un trabajo de magia negra contra ese monasterio,
La energía se disolvía antes de tocar los muros. Afirmaron que el lugar estaba protegido por el signo de la Santa Cruz. No se referían al crucifijo genérico que había en todas las iglesias y que ellas aseguraban vulnerar sin problemas, sino a una configuración específica que actuaba como un rompeolas invisible. Esta confesión es lo que en inteligencia militar llamamos validación por el enemigo. Si el arquero rival se queja frustrado de que sus flechas se rompen al impactar contra tu coraza, tienes la certeza absoluta de su eficacia defensiva. La curiosidad llevó a las autoridades a investigar físicamente la abadía de Metten para descubrir ese signo tan poderoso. Al llegar no encontraron reliquias de oro ni guardias armados. Lo que hallaron fueron unas pinturas extrañas en las paredes del claustro, una serie de cruces rodeadas por letras mayúsculas que no formaban ninguna palabra conocida. Se leían las siglas Beresnesmov, entre otras. Parecía un código cifrado. Lo más fascinante es que los propios monjes que vivían allí en 1647 habían olvidado el significado exacto de esas letras. Sabían que eran protectoras por tradición oral, pero la llave del código se había perdido. Esto nos demuestra un principio operativo vital. Los símbolos de poder funcionan incluso si el usuario consciente ha olvidado cómo activarlos, siempre y cuando la estructura geométrica y la carga original se mantengan intactas. La investigación se convirtió en una búsqueda arqueológica hasta que se desempolvó un manuscrito iluminado, un libro decorado a mano, del año 1415, escrito más de 2 siglos antes del juicio. En una ilustración aparecía San Benito sosteniendo una cruz y un pergamino. Ahí estaba la clave. Las letras en las paredes correspondían a las iniciales de un poema rítmico en latín, una fórmula de exorcismo directo. La UE era de Vade, la R de retro, la S de Satana. La frase completa, Vade retro. Satana no era una simple oración de súplica, era un decreto de expulsión. Aquellas brujas no se enfrentaban a una creencia pasiva, sino que se estrellaban contra un sigilo activo, un sello mágico cargado con intención, que operaba en automático desde la Edad Media. Este evento de 1647 es el punto de quiebre histórico que transforma a San Benito de figura monástica a herramienta de combate esotérico. La noticia corrió como la pólvora por Europa. Si las brujas más temidas de Alemania confesaban su impotencia ante este signo, todo el mundo quería tenerlo en su puerta. Así nació la fiebre por acuñar estas letras en metal, dando origen a la medalla tal como la conocemos hoy. Para el practicante moderno, esto valida que la defensa espiritual no depende de cuán buena persona seas, sino de la calidad de tu arquitectura de defensa. El monasterio no se salvó por la santidad de sus monjes, sino porque tenía instalado el marco de seguridad correcto, un código que repelía vibraciones bajas por pura ley de física espiritual. Es vital comprender que el título de Terror de las Brujas no implica odio hacia las personas, sino una incompatibilidad de frecuencias. La energía de San Benito es por definición ordenadora y jerárquica, mientras que la magia coercitiva es caótica. Cuando una fuerza de caos intenta entrar en un espacio regido por este orden, es desintegrada inmediatamente, del mismo modo que un pararrayos desvía la tormenta hacia la tierra sin preguntarle al rayo sus intenciones. Por eso cuando hoy enterramos una medalla en los cimientos o la llevamos oculta, no lo hacemos por superstición, sino con la certeza técnica de usar una herramienta avalada por las únicas personas que podían ponerla a prueba, aquellas que intentaron romperla con todo su poder y fracasaron. La medalla como grimorio de bolsillo. Cuando tomas una medalla de San Benito entre tus manos y sientes el frío del metal, no estás sosteniendo simplemente una pieza de joyería religiosa para lucir en la misa del domingo, ni un amuleto genérico de buena suerte para colgar en el retrovisor del coche. Desde la visión de la brujería operativa y el estudio serio de lo oculto, lo que tienes ahí es literalmente un grimorio de bolsillo. Para quienes no estén familiarizados con el término, un grimorio es un libro de magia, un manual de instrucciones donde los hechiceros antiguos anotaban sus fórmulas, sellos y conjuros para controlar espíritus y alterar la realidad. Esta medalla es exactamente eso, pero condensado.
Es un tratado completo de demonología y defensa espiritual sintetizado en un disco de metal de apenas unos centímetros. La genialidad de este objeto radica en que no necesita páginas de papel ni tinta. Utiliza siglas, letras iniciales y símbolos geométricos para guardar una carga de información inmensa, lista para ser detonada por la intención del portador. Vamos a desarmar este artefacto pieza por pieza para entender cómo funciona su engranaje, comenzando por la cara que presenta la imagen del santo conocida como el anverso. Aquí no vemos solo el retrato de un anciano monje, lo que tenemos frente a nosotros es un mapa de arquetipos de poder. En el centro aparece Benito de Nurcia de pie, irradiando autoridad. En su mano derecha sostiene la cruz. Para un brujo investigador esto no es solo un símbolo de fe devocional, sino que representa su vara de mando, su herramienta activa para romper hechizos y ordenar el caos. En la izquierda sostiene el libro, la regla, que representa el orden, la ley y el conocimiento intelectual necesario para combatir la ignorancia y el desorden. Pero fíjense bien en los detalles pequeños que lo rodean, porque ahí está la magia simpática, el principio antiguo de que lo semejante atrae a lo semejante. A un lado vemos una copa rota de la que sale una serpiente, y al otro, un cuervo a punto de volar con un pedazo de pan. Estos no son adornos estéticos para rellenar espacio, son recordatorios visuales de sus grandes hazañas de transmutación, la destrucción del veneno y el destierro del mal. Al llevar esta imagen, el practicante no está adorando al hombre, está invocando esas funciones específicas. La capacidad de detectar la traición oculta, representada por la copa, y la capacidad de limpiar su entorno de basura espiritual, representada por el cuervo. Sin embargo, el verdadero motor de este artefacto, la caldera donde se genera la protección activa, está en el reverso. Si giramos la medalla, nos encontramos con una gran cruz central y una serie de letras que, a primera vista, parecen un alfabeto sin sentido. Este es el sigilo. En la magia, un sigilo es un diseño abstracto que encierra una intención mágica compleja. Al verlo, el subconsciente lee el mensaje oculto sin que la mente racional interfiera o dude, como quien reconoce una señal de pare, sin tener que deletrear la palabra. Las letras que vemos aquí provienen directamente de aquel manuscrito de 1415 hallado en la abadía de Metten y forman un acrónimo perfecto. En el brazo vertical de la cruz leemos las letras Ses Semel, que significan Crux Sacra Sit Mihi Lux, la Santa Cruz sea mi luz. Esto es una invocación de iluminación y claridad mental, pero en el brazo horizontal, el mensaje cambia a una negación rotunda. NDSMD, non drago sit mihi dux, que el dragón no sea mi guía. Aquí se establece una dualidad operativa fundamental, se llama a la fuerza de orden, luz, y se bloquea explícitamente a la fuerza de caos, el dragón o demonio. Es un cerrojo espiritual. Abres la puerta a lo alto y le echas llave a la puerta de lo bajo. Pero lo más potente, lo que realmente convierte a este metal en un arma de guerra espiritual, es la inscripción que rodea todo el borde de la medalla como una muralla circular. Aquí es donde el grimorio habla en voz alta. Las letras Versnesembe inician la secuencia con el famoso exorcismo. Vade retro Satana, nunquam suade mihi vana. Traducido al español significa: retrocede, Satanás, nunca me aconsejes cosas vanas. Esto es una orden de alejamiento y un bloqueo mental contra la manipulación y las obsesiones. Muchas veces, los ataques espirituales no vienen como espectros que mueven sillas, sino como pensamientos intrusivos, dudas paralizantes o ideas autodestructivas que se sienten ajenas. Esta fórmula actúa como un filtro que rechaza esas sugestiones externas. Si te interesa el lado práctico de cómo usar estas fórmulas para limpiar tu mente de pensamientos ajenos o ansiedad inducida, estamos abriendo el área de miembros del canal. Allí enseñamos técnicas de blindaje mental y rituales de enfoque, sin necesidad de ser un experto, como por ejemplo, cómo consagrar el umbral de tu dormitorio. Puedes unirte con el botón Unirme y acceder a este conocimiento privado, la sentencia final del borde. Las letras SMQL y BB son las que cierran el circuito con una agresividad defensiva que pocas oraciones cristianas poseen. Significan:
Sunt mala quae libas, ipse venena vivas. Su traducción es brutal y directa. Malo es lo que me ofreces, bebe tú mismo tus venenos. Aquí es donde la medalla deja de ser un escudo pasivo y se convierte en un espejo de revocación. En brujería esto se conoce como la ley del retorno o efecto rebote. La fórmula no dice, Dios, protégeme por favor. La fórmula le habla directamente a la entidad atacante a la cara y le ordena tragarse su propia maldad. Si alguien te envía envidia, enfermedad o un trabajo de magia negra, la medalla está programada para hacer que esa energía choque y regrese a su fuente original. Es justicia inmediata codificada en latín. Por último, es importante mencionar un dato histórico clave que potencia todo lo anterior. El diseño que la gran mayoría utiliza hoy en día es la llamada Medalla del Jubileo. Esta versión fue creada y estandarizada en 1880 bajo la supervisión del monasterio de Montecassino para celebrar los 1400 años del nacimiento del santo. Para un brujo esto es relevante porque la estandarización crea una forma de pensamiento global mucho más fuerte. Al usar esta medalla específica no estás usando un amuleto aislado y solitario, estás conectándote a una red inmensa de millones de réplicas idénticas que han sido cargadas con la misma fe y la misma intención durante casi un siglo y medio. Es como caminar por un sendero que millones de personas han aplanado antes que tú. El camino ya está hecho y la energía fluye sin resistencia. Por lo tanto, la medalla de San Benito es, sin lugar a dudas, el grimorio más pequeño, económico y efectivo que un hechicero puede llevar en su bolsillo, capaz de realizar un exorcismo completo con solo estar presente. La egregora y la carga energética. Una de las preguntas más legítimas que me plantean es: ¿cómo resulta posible que un simple pedazo de metal barato tenga la capacidad real de detener un ataque espiritual? La respuesta corta es que el poder no reside en la aleación inerte, sino en aquello con lo que conecta. La respuesta técnica, la que nos interesa a los brujos operativos, tiene un nombre específico en el ocultismo occidental: egregora. Si queremos dominar el uso de la medalla de San Benito, debemos dejar de mirarla como un amuleto solitario. Debemos entenderla como una llave de paso hacia una de las reservas de fuerza más grandes y antiguas de la historia humana. Para que se entienda sin misticismos innecesarios, una egregora, término que proviene del griego egregoroi, los vigilantes, es una fuerza espiritual colectiva gestada por la voluntad de un grupo unido por un propósito. Imaginen un estadio deportivo repleto de gente gritando por un mismo equipo. Esa euforia eléctrica que se siente en el aire y casi se puede tocar es una forma básica de egregora. Ahora tomen ese concepto y llévenlo a una escala monumental. Imaginen miles de monasterios repartidos por todo el mapa, no durante 90 minutos, sino durante 1500 años ininterrumpidos. No gritan por deporte, sino que recitan exorcismos y mantras de orden en latín estricto. Esa inmensa montaña de energía acumulada es exactamente lo que respalda a la medalla. Desde el año 529, cuando Benito fundó Montecassino, la orden benedictina ha mantenido la disciplina férrea del Opus Dei, u obra de Dios. Cada día millones de monjes se levantan en la madrugada para orar con una intención unificada: alejar al mal y glorificar el orden. Esta repetición rítmica ha generado lo que en magia llamamos una corriente, similar a un río caudaloso que ha excavado su cauce profundo en el plano astral durante siglos. Cuando tú tomas una medalla y recitas su fórmula, no estás haciendo un conjuro solitario con tu energía limitada. Lo que haces es abrir una compuerta para beber directamente de ese río milenario, utilizando la fuerza de millones de exorcismos realizados antes que tú. Esto nos lleva a un punto que suele generar debate entre los puristas religiosos, pero que es una realidad operativa indiscutible en la práctica mágica. No necesitas ser un católico devoto de misa diaria para que la medalla funcione como escudo. La magia, al igual que el fuego o las mareas, es un fenómeno natural y mecánico. Si acercas la mano al fuego, te quemas, independientemente de si crees en la química de la combustión o no. De la misma manera, el símbolo de San Benito es una forma geométrica y lingüística que canaliza una energía específica de rechazo al mal. Al usar la medalla,
El brujo está empuñando una herramienta que ya viene afilada. Es como encontrar una espada forjada por un maestro herrero antiguo. No necesitas saber cómo la hizo para que corte, solo necesitas saber empuñarla. La egregora es esa filo preexistente, esa atmósfera de protección que ya está construida y flotando en el éter, esperando a que alguien con la llave correcta, la medalla y la intención, la utilice. Sin embargo, hay que hacer una distinción vital sobre la condición del objeto físico. Aunque la egregora existe independientemente, la medalla que compras en la tienda es solo un vehículo dormido hasta que se vincula con esa fuerza. Un trozo de metal sin consagrar es como una copa vacía. Tiene la forma correcta, pero no contiene el líquido. El ritual de bendición sirve para limpiar el canal y llenar esa copa con el agua del gran río benedictino. También resulta fascinante observar cómo esta egregora se alimenta y crece con el uso continuo. Cada vez que alguien, en cualquier parte del mundo, usa la medalla para rechazar un peligro o una tentación, está añadiendo su propia fuerza a ese océano de poder colectivo. Esto crea un efecto de acumulación constante. La fama del santo como terror de las brujas no es solo una leyenda. Es una reputación activa que se renueva cada día con cada uso exitoso. En el plano espiritual, las entidades de bajo astral, los parásitos y los espíritus obsesores reconocen este rastro o aroma energético inmediatamente. No huyen porque le tengan miedo al disco de metal. Huyen porque reconocen la autoridad de la inmensa fuerza que está detrás del metal. Al portar la medalla, te vistes simbólicamente con la autoridad de 15 siglos de combate espiritual exitoso. Por último, debemos entender que la carga energética de San Benito tiene una cualidad muy específica, y no es multiusos, es energía de orden y estructura. A diferencia de otras entidades que pueden ser más caóticas, salvajes o emocionales, la vibración de San Benito es marcial, rígida y esclarecedora. Esto es crucial a la hora de elegir este amuleto para un trabajo mágico. No sirve para atraer dinero fácil por juegos de azar, ni para amarrar a una pareja en contra de su voluntad, ni para fines egoístas y desordenados. Su función, dictada por la misma egregora que la formó, es establecer límites, expulsar lo tóxico y restaurar la disciplina. Si intentas usar esta energía para propósitos que van en contra de su naturaleza, por ejemplo para dañar a un inocente, es muy probable que la fuerza se vuelva contra ti o simplemente no funcione, porque estarías intentando nadar contra la corriente de un río que fluye desde hace milenios en una sola dirección: la expulsión de la oscuridad y el establecimiento de la luz. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. Arquitectura de defensa. Protección pasiva. Cuando hablo de defensa espiritual con mis alumnos o con personas que buscan ayuda, siempre hago una distinción fundamental que separa al novato impulsivo del experto calculador. Existe una diferencia abismal entre salir a cazar un espíritu espada en mano y construir una muralla tan sólida que esa entidad ni siquiera pueda acercarse. Lo primero es agotador y peligroso. Lo segundo es inteligencia estratégica pura. A esto lo llamamos técnicamente arquitectura de defensa o protección pasiva. No se trata de vivir con miedo, sino de modificar la estructura de tu territorio para que funcione como un recinto autónomo. Si recordamos el caso histórico de las brujas de Baviera en 1647, ellas no declararon que los monjes las atacaban. Dijeron textualmente que no podían entrar porque la abadía estaba sellada. El edificio mismo era el arma. Y la buena noticia es que tú puedes replicar esa ingeniería utilizando la medalla de San Benito como los ladrillos espirituales de una presa. El primer punto crítico de esta arquitectura es el umbral. La puerta de entrada no es simple madera, es la boca por donde la casa respira y el punto donde el caos de la calle choca con el orden de tu hogar.
La técnica operativa moderna consiste en colocar la medalla de San Benito justo encima del marco de la entrada principal, oculta o discreta. Existe una condición vital innegociable: la cara de la cruz, el reverso que contiene las letras, debe estar mirando hacia afuera, hacia la calle. Esto funciona como un guardián que exige contraseña. Cuando alguien con malas intenciones o una entidad parásita intenta cruzar, se topa con la vibración de la fórmula Vade Retro Satana. He sido testigo de visitas indeseadas que se sienten repentinamente incómodas al cruzar la puerta, como si el aire se volviera denso y se marchan sin entrar. Es la repulsión natural de la medalla negando el acceso. Si tienes la oportunidad de hacer reformas o acceso a tierra, puedes aplicar la técnica del sellado de los 4 puntos, basada en la geometría sagrada. El ritual consiste en enterrar o esconder 4 medallas consagradas en los 4 puntos cardinales o esquinas extremas de la casa. Al hacerlo, no pones 4 amuletos aislados, sino que trazas líneas de fuerza invisibles que crean una caja o perímetro cerrado. Es similar a clavar 4 estacas firmes para tensar una tienda de campaña contra el viento. Las medallas sostienen una tensión protectora que cubre todo el interior. Las brujas de Nattenberg fracasaron porque el monasterio no tenía agujeros en su perímetro. Si vives en un apartamento, puedes lograr el mismo efecto ocultando las medallas detrás de los rodapiés o muebles esquineros, manteniendo la intención de cercar el espacio. Otro aspecto vital son las ventanas del alma de la casa, ventanas y espejos. En el ocultismo sabemos que el mal de ojo, que es envidia o deseo concentrado, entra por lo que se ve desde fuera. Una técnica efectiva es colocar medallas pequeñas en los cortineros o marcos de las ventanas que dan a la calle. Funcionan como escudos reflectantes. Si alguien mira con codicia, la medalla, que contiene la fórmula ipse venena vivas, bebe tú mismo tu veneno, actúa como un espejo cóncavo que devuelve la intención al remitente antes de que contamine el interior. No podemos olvidar el santuario más vulnerable de todos, el dormitorio. Mientras dormimos, nuestra mente consciente y nuestras defensas naturales se apagan y nuestro campo energético se expande y se vuelve permeable como una esponja, lo que nos hace blancos fáciles para ataques nocturnos, pesadillas recurrentes, parálisis del sueño o lo que antiguamente se llamaba ataques de íncubos y súcubos. La protección pasiva aquí es muy íntima y personal. Se recomienda colocar una medalla de San Benito debajo del colchón, a la altura de la cabeza, o incluso dentro de la funda de la almohada. La función aquí no es repeler visitas físicas, sino crear una burbuja de silencio astral. San Benito, que fue tentado y atacado mientras estaba solo y vulnerable en su cueva, es el especialista en proteger el descanso. La medalla actúa filtrando las proyecciones mentales ajenas y la basura del ambiente, permitiendo que el cuerpo y el espíritu se regeneren sin interferencias. Es curioso notar que muchas personas que sufren de insomnio por sensación de presencia o miedo nocturno reportan un alivio y un sueño profundo casi inmediato al introducir este elemento en su cama, como si alguien hubiera cerrado una ventana que estaba mal ajustada y dejaba entrar una corriente de aire helado. Finalmente, debemos considerar la extensión móvil de nuestro hogar, el vehículo. El coche es un espacio donde pasamos mucho tiempo y que está expuesto a energías extremadamente caóticas y agresivas. La ira de otros conductores, el estrés, los accidentes, la envidia por el bien material y el peligro físico real. La medalla de San Benito en el coche no es un adorno piadoso para que se vea bonito. Es un escudo cinético. Se debe colocar una medalla bendecida colgando del espejo retrovisor o guardada en la guantera, con la intención específica de que el vehículo sea invisible a la malicia y resistente a los impactos. Hay innumerables anécdotas documentadas, algunas que rozan lo increíble, de accidentes graves donde el habitáculo quedó intacto justo en el área donde estaba la medalla, mientras el resto del coche se destrozaba por completo. Para un brujo esto es coherente con la naturaleza de la entidad. La medalla impone un orden de seguridad en medio del caos del tráfico. En resumen, la arquitectura de defensa pasiva consiste en el arte de delegar la vigilancia. Tú vives tu vida tranquilo, trabajas y descansas,
mientras las medallas, colocadas estratégicamente en los puntos estructurales clave, hacen el trabajo sucio de mantener la oscuridad afuera, tal y como lo han hecho eficazmente durante 1500 años. Rituales activos de revocación y el agua de Benito. Hasta este momento, nos hemos centrado en levantar muros y sellar perímetros, una estrategia vital para la supervivencia inmediata. Sin embargo, cualquier estratega militar sabe que ninguna guerra se gana permaneciendo eternamente agazapado en el búnker. A veces la suciedad ya se ha filtrado o el asedio es tan agresivo que la defensa pasiva resulta insuficiente, haciendo estrictamente necesario lanzar una contraofensiva para revocar el daño. Aquí la medalla de San Benito deja de ser un escudo estático y se convierte en un instrumento quirúrgico de limpieza activa. Entramos en el terreno de los rituales de revocación, cuya herramienta principal es un fluido que los viejos brujos conocen bien: el agua de Benito. No me refiero al agua bendita genérica, sino a un líquido cargado vibratoriamente mediante choque térmico para transferir la autoridad del exorcismo al elemento agua. El concepto operativo se basa en la transferencia de propiedades por contacto, una lógica alquímica antigua, similar a las reliquias de contacto medievales, pero con una técnica más agresiva. El método del brujo utiliza el fuego para excitar el metal. Tomamos una medalla de San Benito, preferiblemente de plata pura o hierro para evitar aleaciones tóxicas, y la calentamos frotándola vigorosamente o con la llama de una vela hasta que genere calor intenso. Mientras el metal vibra en alta frecuencia, se sumerge de golpe en un recipiente con agua de manantial, recitando con autoridad el comando Vade Retro Satana. El choque brusco de temperatura hace que el metal suelte su carga energética explosivamente, similar a como si sea el acero templado. Si se realiza correctamente, el agua cambia sutilmente de textura o sabor. Lo que tienes ahora es un litro de exorcismo líquido listo para usar. Con esta munición preparada, pasamos a la acción de revocar. En la brujería seria, revocar no es vengarse por despecho, sino devolver un paquete a su remitente porque no te pertenece. El ritual clásico consiste en mezclar esta agua cargada con productos de limpieza habituales, a menudo con amoníaco o ruta graveolens, y fregar el suelo de la casa con una dirección obligatoria, de adentro hacia afuera, terminando siempre en la puerta de la calle. El operador visualiza cómo el agua levanta no solo el polvo físico, sino también los parásitos energéticos y la mala suerte. Al final, el agua sucia se tira a la calle o al inodoro con la intención firme de que lo que vino por aquí se va. Pero la revocación más potente utilizando la medalla implica el uso del fuego de las velas, en lo que llamamos la novena de fuego. Aquí combinamos la luz de la vela con la capacidad de espejo de la medalla. El procedimiento consiste en tomar una vela que puede ser blanca, para purificación general, o morada, el color de la transmutación y el cambio, y tallar en la cera con un alfiler el nombre de la situación o problema que queremos eliminar, por ejemplo, enfermedad, bloqueo económico o envidia. Luego se coloca la medalla de San Benito en la base de la vela o, si es posible, se calienta ligeramente y se incrusta en la cera misma. Al encender la mecha, recitamos la fórmula completa que aparece en el borde de la medalla. Sunt mala quae libas, ipse venena vivas. Malo es lo que me ofreces, bebe tú mismo tus venenos. La vela actúa como un motor que impulsa la intención hacia afuera y la medalla actúa como la lente o el escudo que dirige esa energía de vuelta a su origen. Es un sistema de defensa activo. Mientras la vela se consume, está quemando el ataque, y la medalla asegura que el residuo kármico no se quede estancado en tu casa, sino que regrese a quien lo generó. Del mismo modo que una pared de frontón devuelve la pelota con la misma fuerza con la que fue lanzada, hay una anécdota histórica fascinante que valida esta práctica de usar el agua como vehículo transmisor de la fuerza de Benito. Se cuenta en las crónicas monásticas antiguas que, siglos después de la muerte del santo, en una región rural de Italia azotada por una plaga desconocida que afectaba al ganado y a las personas con fiebres inexplicables, lo que hoy llamaríamos una epidemia o quizás una intoxicación masiva, los monjes benedictinos
Al no poder estar físicamente en todas las granjas al mismo tiempo, idearon una solución ingeniosa. Comenzaron a sumergir la cruz de San Benito en grandes toneles de agua y daban esa agua a beber a las bestias y a rociar en los campos de cultivo. La plaga cesó milagrosamente en aquellas tierras tratadas con el agua, mientras seguía devastando las granjas vecinas que no la usaron. Para el escéptico fue pura suerte o coincidencia estadística. Para el brujo, fue una expansión inteligente del campo de influencia del santo a través del elemento agua, que es el conductor universal de la vida y la memoria energética. El agua memorizó la frecuencia de sanación y orden de la medalla y la replicó en cada gota que tocó el suelo. Es fundamental, sin embargo, hacer una advertencia de seguridad práctica y ética muy seria, pues la ignorancia aquí puede ser peligrosa. Si vas a realizar estos rituales, especialmente si involucran beber el agua, algo que se hace tradicionalmente en casos de sospecha de brujería ingerida o alimentos trabajados, debes asegurarte absolutamente de que tu medalla sea de plata pura, Ley PU 925, o de oro. La inmensa mayoría de las medallas modernas baratas que se venden en mercadillos o tiendas de bisutería están hechas de aleaciones industriales como el sámac o el peltre, que contienen plomo, níquel, cadmio o zinc, metales pesados que son altamente tóxicos al ingerirse y pueden causar envenenamiento real en el organismo. Un brujo responsable jamás envenena su cuerpo físico bajo la excusa de salvar su cuerpo espiritual. Si tu medalla es de metal común o desconocido, usa el agua estrictamente para limpiar la casa, rociar objetos o bañarte, sin beberla jamás. La magia debe ser inteligente, y la inteligencia incluye cuidar la biología. El poder de revocación de San Benito es inmenso, pero requiere que el operador mantenga la cabeza fría y ejecute el ritual con la precisión de un cirujano que extirpa un tumor. Sin odio, sin miedo, solo con la firme determinación de restaurar el orden natural de las cosas. Sincretismo y adaptabilidad. El santo en el altar oscuro. Si cruzaras ahora mismo el umbral del cuarto secreto de un tata en La Habana, te llevarías una sorpresa mayúscula. Allí, entre cráneos humanos reales, humo de tabaco denso y tierras de cementerio, verás brillar con luz propia la medalla de San Benito. Para el católico ortodoxo, ver a su abad en este contexto resulta una herejía ofensiva, pero para quienes investigamos la mecánica de los fluidos espirituales, esto obedece a una lógica aplastante. En el mundo de la magia operativa, una entidad con tal carga de poder no se confina en los límites teológicos de una sola religión. Esto nos lleva al fenómeno del sincretismo, que no es una confusión de creencias, sino una estrategia de supervivencia y camuflaje de altísima inteligencia. Cuando los esclavos africanos fueron traídos a América, no olvidaron a sus dioses guerreros. Aprendieron a esconderlos detrás de los rostros católicos para seguir adorándolos sin recibir el látigo. En ese proceso descubrieron que San Benito tenía una vibración autoritaria y expulsiva que encajaba perfectamente con sus propias deidades de justicia. No lo eligieron por estética, sino por resonancia funcional. Esto es evidente en el palo mayombe, una corriente de origen congo donde el eje central es la nganga o prenda. Para explicarlo en términos sencillos, la nganga es un caldero de hierro que contiene el espíritu de un muerto, palos de monte y restos óseos creando un microcosmos bajo el control del brujo. Podrías pensar que un santo cristiano no tiene nada que hacer ahí dentro, revuelto con huesos, pero te equivocas. Muchos paleros utilizan el crucifijo de San Benito y su medalla colocándolos dentro o sobre la nganga. La razón es puramente operativa. En la cosmovisión del palo, el espíritu del muerto que vive en el caldero puede ser rebelde, caótico o intentar volverse contra su dueño si no se le trata con mano dura. San Benito, con su fama histórica de disciplinar demonios y ordenar el caos en los monasterios, actúa aquí como un capataz espiritual. No está allí para salvar el alma del muerto, sino para mandarlo. El brujo usa la autoridad de la medalla para que el espíritu obedezca y trabaje sin causar desastres, funcionando como un muro de contención necesario en un sistema de alta tensión. Viajando hacia el norte, nos encontramos con otro fenómeno fascinante de adaptación.
La presencia constante de San Benito en los altares de la Santa Muerte en México y Estados Unidos. La Niña Blanca, como la llaman cariñosamente sus devotos, es una entidad que personifica la muerte misma. Es una fuerza neutral, absoluta y fría que no juzga. A primera vista, poner al santo de la vida, el orden y la regla monástica junto a la muerte esquelética parece una contradicción de términos. Sin embargo, en la brujería popular, se colocan juntos por un principio operativo de equilibrio de fuerzas. La Santa Muerte representa la transición final y un poder absorbente. San Benito representa la protección en el aquí y ahora. Los devotos suelen colocar la medalla de Benito a los pies de la imagen de la Santa Muerte, o le cuelgan el rosario benedictino directamente en sus manos huesudas. La función es filtrar la energía. Como la radiación de la muerte es tan fría y tiende a absorber la vitalidad de los vivos que la rodean, la medalla de San Benito actúa como un escudo regulador que protege la fuerza vital del devoto y de su familia, asegurando que la petición se cumpla sin que la sombra de la muerte se instale en la casa antes de tiempo. Es una alianza estratégica. La muerte ejecuta el trabajo pesado y Benito protege al contratante para que no sufra daños colaterales, como quien usa guantes de plomo para manipular material radiactivo. La historia de esta adaptabilidad tiene un capítulo irónico que valida su poder desde la inversión histórica. Durante la Inquisición, la Iglesia creó una prenda infamante para marcar a los herejes, un saco de lana burda llamado popularmente San Benito, contracción de saco bendito y San Benito. A los acusados se les obligaba a vestir este saco pintado con demonios para ser humillados públicamente. La Iglesia intentó usar al santo para avergonzar a los brujos, pero el pueblo llano, con su intuición mágica, terminó asociando el nombre indisolublemente con la hechicería. La expresión cargar con el San Benito reforzó a nivel subconsciente la idea de que este santo trata directamente con los brujos, ya sea para combatirlos o para marcarlos como suyos. Este sincretismo nos enseña una lección valiosa sobre la naturaleza real de las entidades espirituales. No son estáticas ni dogmáticas, son funcionales. San Benito en el altar oscuro no deja de ser San Benito, sigue siendo la misma fuerza que expulsa el mal y ordena el caos. Lo que cambia es la aplicación y el objetivo del operador. En la Iglesia, el sacerdote lo usa para pedir la salvación del alma y la paz conventual. En el cuarto de brujería, el hechicero lo usa para dominar espíritus rebeldes, romper trabajos de vudú haitiano, o protegerse mientras camina por el cementerio a medianoche para hacer un trabajo. La medalla es una tecnología espiritual, una herramienta neutra, y como toda herramienta, sirve a quien conoce las claves de acceso y tiene la voluntad de usarla. El santo ha demostrado una capacidad de adaptación asombrosa, sobreviviendo a la caída del Imperio Romano, a la oscuridad de la Edad Media y a la velocidad de la modernidad, encontrando su lugar tanto en el cuello de un papa en el Vaticano como en la nganga llena de sangre de un brujo caribeño. Esto, lejos de ensuciar su imagen, confirma su estatus como una potestad universal. Es una fuerza tan necesaria y efectiva que todos los bandos de la guerra espiritual, desde la luz más blanca hasta la oscuridad más densa, la quieren tener en su arsenal. Peligros y efectos, rebote, la crisis curativa, espiritual. Llegamos a la sección final, y posiblemente la más crítica de este análisis operativo. Una parte que la mayoría de los libros comerciales omiten para no asustar al lector, pero que un investigador responsable debe exponer con claridad. Existe la creencia ingenua de que colgar una medalla de San Benito trae paz instantánea y suave. La realidad operativa es muy distinta y a menudo brutal. Cuando introduces una fuente de alta frecuencia y orden en un entorno gobernado por el caos o la suciedad energética, lo que ocurre es una reacción violenta de rechazo. En medicina holística, esto se llama crisis curativa, el empeoramiento temporal de los síntomas mientras el cuerpo expulsa agresivamente las toxinas. En la magia, el principio es idéntico. Si tu casa está infestada, la oscuridad pataleará antes de ser desalojada por completo. Para entender este fenómeno sin misticismos, imagina que viertes agua oxigenada sobre una herida infectada.
El burbujeo violento y el ardor no significan que te estén haciendo daño, sino que la infección está muriendo. Cuando activas una medalla de San Benito en un hogar cargado, es común que durante los primeros días se desate un choque térmico espiritual. Los focos pueden estallar sin razón eléctrica aparente, aparecen plagas repentinas de insectos que nacen y mueren rápido, o las discusiones familiares se disparan por una irritabilidad latente. No entres en pánico, esto es la fiebre del sistema energético. La entidad estancada está siendo quemada por la radiación de la medalla. El error de novato es asustarse y retirar la protección pensando que trajo mala suerte. Al contrario, el santo está barriendo la casa, y para sacar el polvo primero hay que levantarlo en el aire. Uno de los reportes más frecuentes y dramáticos que recibo en consulta es el de la medalla que cambia drásticamente de aspecto físico. Es común escuchar testimonios sobre medallas que se ponen negras de la noche a la mañana, cadenas que se rompen solas mientras la persona duerme, o el caso más extremo, discos de metal que estallan o se parten en dos pedazos sin que nadie los toque. Aquí no hay magia negra atacándote directamente, hay física espiritual protegiéndote. Debes entender la medalla como un escudo de sacrificio o un pararrayos. En una tormenta, el pararrayos atrae el golpe eléctrico para que la casa no se queme. La medalla de San Benito hace exactamente lo mismo con tu cuerpo energético. Si recibes un ataque psíquico brutal, una envidia letal o un trabajo de muerto enviado contra ti, la medalla absorbe el impacto íntegro para que no te toque a ti. La energía es tan densa y caliente que altera la estructura molecular del metal, acelerando la oxidación, poniéndola negra como el carbón, o fracturándola por la presión vibratoria que soporta, del mismo modo que un vaso de vidrio estalla si se le aplica una nota operística demasiado aguda. Si esto te sucede, jamás intentes reparar la medalla. Esto es una regla de oro inquebrantable en la brujería operativa. Un amuleto roto es un soldado que ha muerto en combate salvándote la vida. Si intentas pegarla con pegamento, soldarla o limpiarla obsesivamente para seguir usándola, estás cometiendo el grave error de colgarte un cadáver energético al cuello, un objeto que ya cumplió su función y que ahora solo contiene el residuo tóxico del ataque que detuvo. El protocolo correcto de desecho es devolverla a los elementos para su reciclaje. Debes envolverla en un paño oscuro o papel y enterrarla en la tierra, lejos de tu casa, para que la naturaleza neutralice esa energía, o arrojarla a un cuerpo de agua corriente, un río con caudal o el mar, para que la corriente se lleve la carga lejos de ti. Agradece al objeto por su servicio y sustitúyelo por uno nuevo inmediatamente. Finalmente, existe un peligro que no es externo, sino interno, y es quizás el más destructivo: la obsesión o paranoia espiritual. San Benito es por definición una entidad de orden, regla y disciplina mental. Sin embargo, he visto a muchos practicantes caer en una espiral de miedo irracional, viendo demonios en cada sombra y brujería en cada coincidencia cotidiana. Empiezan a llenar la casa compulsivamente con cientos de medallas, tatúan las paredes con cruces y viven aterrorizados pensando que el mundo entero conspira mágicamente contra ellos. Esto es lo que llamamos obsesión mística. Históricamente esto nos recuerda a la histeria colectiva de épocas pasadas, como la generada por libros como el Malleus Maleficarum, donde el miedo hizo que la gente viera brujas en cada esquina, destruyendo comunidades enteras por pánico. Si el uso de la medalla te genera ansiedad y vigilancia constante en lugar de paz, estás operando mal. Un brujo verdadero usa la protección para olvidarse del miedo y vivir libre, no para vivir encadenado al terror. La medalla es un guardaespaldas. Tú contratas al guardaespaldas para que vigile la puerta y puedas disfrutar de la fiesta. El efecto rebote psicológico ocurre cuando le das más poder al enemigo del que realmente tiene. Si crees que necesitas 50 medallas colgadas al cuello para estar seguro, en el fondo estás afirmando que el mal es más fuerte que tu protección, y esa duda es una grieta en tu armadura. Eso es una debilidad en tu voluntad que cualquier entidad parásita aprovechará para alimentarse de tu miedo. La verdadera maestría radica en la confianza sobria y tranquila. Una sola medalla, bien consagrada y portada con autoridad, es suficiente para detener legiones enteras,
Recordemos que San Benito venció al diablo no con miedo, sino con desprecio y certeza absoluta. Al final del día, la crisis curativa pasará. Las bombillas se cambiarán y las medallas rotas se reemplazarán, pero tu mente debe permanecer inquebrantable. La protección de San Benito es una herramienta para empoderarte, para que camines por el mundo, tanto el físico como el espiritual, con la cabeza alta, sabiendo que tienes el respaldo de 15 siglos de luz cubriendo tu espalda. Úsala con inteligencia, no con fanatismo, y verás cómo el caos se ordena a tu paso. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarte por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores. Hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video. Mucha suerte.